Bueno, la siguiente presentación es un trabajo que forma parte de la tesis doctoral de Antía Domínguez. Ella es estudiante de doctorado de la Casa, está haciendo una tesis sobre salud y últimos años de vida laboral, como becaria FPI dentro de un proyecto dirigido por Pau Miret y por Amand Blanes. No, el proyecto yo no lo dirijo, la tesis la codirigimos los tres. Bueno, y como muchos sabéis, pues Antía ahora mismo está de estancia en el SUDE, en el Stockholm University Demography Unit, hasta el mes de junio, con lo cual pues presentará su coautor este trabajo, que él es un investigador senior de la Casa, especialista en temas de mortalidad, salud y envejecimiento, y trabaja en dos líneas, principalmente una dedicada más a la labor académica, ¿no?, en la codirección de I+D, pero otra también en la producción más aplicada, dirigida a colaborar con organismos estadísticos en la producción de estimaciones de población y de proyecciones. Y bueno, pues como la confianza da asco, te voy a cortar con menos piedad. Menos tiempo, si quieres. Hola, buena tarde, buenas tardes. En primer lugar, como ha dicho Pilar Zueras, este es un artículo, bueno, esperemos que sea un artículo, como en una parte de una tesis más general, que lo que pretende abordar es qué sucede con la participación laboral y las salidas del mercado de trabajo en las edades maduras, ¿no? Esta mañana ha habido ese concepto de edad, ¿no? Sin intentar poner un límite. Desgraciadamente, en demografía tenemos que hacer algunos cálculos y, por tanto, tenemos que fijar algún tramo de edad, ¿no? Aquí definimos maduras de 50 a 70 años. También me puedo incluir yo, ¿no? Ya os tengo que avisar que el enfoque es radicalmente diferente del de Mónica, que me ha encantado, sobre todo por la gran disponibilidad de datos que tenéis, que creo que eso es el futuro realmente en la investigación, ¿no? Mientras que la anterior comunicación se basaba en datos individuales, que supongo que después habrá una aproximación de tipo longitudinal, con un marcador objetivo de salud, que sería esta incapacidad temporal, ¿no?, y una cierta relación más del trabajo hacia la salud, aunque también es al revés. Esta presentación tiene un enfoque radicalmente diferente por la información que hemos utilizado. Estamos trabajando con datos de encuestas, son datos agregados, son datos de tipo transversal, y nuestro interés es un poco diferente. Es ver si hay desigualdades en la participación laboral de la población en función de las condiciones de salud. En este caso, las condiciones de salud están marcadas por un criterio de tipo subjetivo, que es la autopercepción de la salud, ¿no? Y básicamente se enmarca en general en este debate sobre el cambio demográfico, las repercusiones sobre la sostenibilidad del estado de bienestar, y que a menudo entre las medidas que se plantean hay la de prolongar la vida laboral, ¿no?, de las personas, ¿no? Claro, la justificación es bastante clara, es que viviremos más años y gozaremos de una mejor salud. Esa es la justificación para prolongar la vida laboral, ¿no? Los que son compañeros del centro ya sabrán estos datos, los digo para los invitados hoy. Claro, ¿qué representaría intentar llevar eso al extremo? El futuro es incierto, pero yo puedo intentar hacer esa presunción, ¿no? Es decir, si realmente se cumplieran, ¿no?, las expectativas de longevidad, las previsiones de longevidad que actualmente tiene el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2060 la edad equivalente en mortalidad a los actuales 65 años sería 74,5 años. De eso estamos hablando, ¿eh? Una persona en 2060 de 74,5 años todavía podría esperar vivir lo mismo que espera vivir una persona hoy en día en España de 65, ¿no? Hombre, siempre se puede aducir, ¿no?, de que a medida que yo voy desplazando o prolongando la edad de jubilación, empiezan a intervenir también más
hay un mayor efecto de condiciones de salud, de malas condiciones de salud, de limitaciones. También puedo introducir esa variable, ¿no? Entonces voy a considerar no solo la mortalidad, sino la salud, ¿no? Una edad equivalente en buena salud. Ya no sería 74 años y medio, pero sería 72, ¿no? El problema ¿cuál es? Es que cuando estos mecanismos que son casi de carácter muy mecanicista, ¿no? Muy normativo, como el retraso de la edad de jubilación, ¿no? Hasta los 67 años en 2027, al final tropiezan con la dura realidad, que es lo que ha salido esta mañana, ¿no? Que realmente hay una disociación entre la edad legal y la edad real de jubilación, ¿no? Y por tanto, en ese sentido se enmarca, ¿no? La tesis de Antía, ¿no? Intentar ver cuáles son los determinantes que hay en la participación laboral en edades maduras y en las salidas del mercado de trabajo, ¿no? Y tenemos determinantes que serían, podríamos llamar individuales, ¿no? Son los niveles educativos, otros que tendrían que ver con el hogar, ¿no? El tipo de hogar, la necesidad de atención a personas, el curso de vida de la persona, ¿no? Los números de años cotizados o la propia legislación, ¿no? Y en este artículo, o en este apartado, nos centramos básicamente en el efecto de la salud. Hay desigualdades de actividad, después veremos algo sobre ocupación en función de la salud, ¿no? Obviamente, esto es un poco la explicación del objetivo y en qué se enmarcaría este trabajo, ¿no? ¿Qué fuentes utilizamos? Básicamente utilizamos dos fuentes, que son la Encuesta Nacional de Salud de 2006, esa es la muestra para la población de 50 a 69 años, y la Europea de Salud para España de 2014. La ventaja es que, de cierta manera, tenemos una encuesta pre y una encuesta post-crisis para ver si ha habido algún cambio en esas probabilidades, y hacemos una pequeña comparación para enmarcarlo con la SIL, con la encuesta de ingresos y condiciones de vida de Eurostat del año 2013, ¿no? Obviamente, las encuestas de salud no son unas encuestas para captar la actividad de la población, a pesar de que tienen algunas variables sobre la actividad de la población, y por eso un primer control sería ver si hay una gran diferencia entre las tasas de actividad de esas encuestas y las que provienen de la EPA, que sería en este caso la referencia, ¿no? Si veis un poco, las tasas de actividad para el caso de las mujeres son básicamente idénticas entre la serie EPA y las tres encuestas que hemos utilizado. En los hombres, las tasas de las encuestas 2013 y 2014 son 3-4 puntos superiores a las tasas de la EPA, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar alguno de los resultados, ¿no? Como ya os he mencionado, la gran limitación que tenemos es que es un análisis de corte transversal, ¿no? Y no podemos abordarlo desde la perspectiva de ciclo de vida, ¿no? De las interacciones que se producen entre salud y mercado, y participación en el mercado de trabajo. Pero, vamos a intentar, ¿no? en próximas investigaciones intentar cambiar esta óptica de análisis, ¿no? Básicamente, la metodología que utilizamos son ratios de actividad estandarizadas según condición de salud. Utilizamos las ratios porque lo que queremos es medir el nivel relativo, el diferencial entre cada estado de salud, independientemente de cuál es el nivel de actividad. Y después utilizamos técnicas de regresión logística para estimar la probabilidad de estar activo. También hemos empezado sobre la probabilidad de estar ocupado según la condición de salud que tienen las personas como variable independiente principal, y viendo si hay algún efecto modulador de otras variables, del individuales y del hogar. Básicamente esta sería la metodología que se ha utilizado. En las encuestas de salud, básicamente las condiciones subjetivas de salud las podemos captar a partir de tres preguntas. La primera es el estado de salud percibido en los últimos 12 meses. Son 5 categorías que, debido al escaso número de casos en muy malo y que trabajen, ¿no? O que tengan actividad, hemos agrupado en bueno, regular y malo. Un indicador subjetivo de percepción de limitación, que es el indicador global de limitación para el desarrollo de actividades de la vida cotidiana, que tiene 3 posibles respuestas: no limitado, limitado gravemente y limitado pero no gravemente. Y una pregunta sobre el padecimiento de alguna enfermedad o problema crónico de salud en un periodo igual o superior a 6 meses, ¿no? De estas 3 preguntas,
Hemos utilizado las dos primeras, pero solo os mostraré resultados sobre el estado de salud percibido, porque casi no hay diferencias en relación con el índice global de limitación, ¿no? Y como variables moduladoras tenemos el nivel educativo, el estado civil, una tipología reducida de hogar, son hogares unipersonales, parejas sin hijos, parejas con hijos, monoparentales y otros tipos de hogar, y clase social. Bueno, la clase social es la construcción que realiza el INE a partir de cuál es la ocupación de la persona de referencia o principal del hogar, con todos los problemas que eso conlleva. Y son 6 clases sociales. La primera son directivos de empresas de más de 10 trabajadores y personal, profesores universitarios, y la última serían trabajadores no cualificados. Este sería un poquito el esquema de las fuentes que hemos utilizado. Bueno, la primera pregunta que nos podríamos plantear es ¿qué ha sucedido con el estado de salud de la población de 50 a 69 años? Estas son proporciones estandarizadas entre los dos periodos que estamos analizando, que es el año 2006 y el año 2014, ¿no? En términos generales, ha habido una mejora bastante significativa del estado de salud de la población en esa franja de edad, que se ve en el aumento de la proporción de personas que declaran que su estado de salud es bueno, muy bueno, tanto en los hombres como en las mujeres. Hay una cierta convergencia del estado de salud de las mujeres hacia el de los hombres, pero se mantiene esa paradoja de la mortalidad y la salud según el sexo. Sabemos que las mujeres tienen unas mayores expectativas de vida, pero tienen una mayor prevalencia de discapacidad o de malos estados de salud. En el cuadro de abajo lo que tendríamos sería cuáles son las tasas de actividad según el estado de salud en el año 2006 y en el año 2014, ¿no? Básicamente, en el caso de los hombres, para los estados de salud regular, malo, muy malo, no se modifican, aumentan algo para el estado de salud bueno, pero tenemos que tener en cuenta que parece que la encuesta del año 2014 sobreestima la actividad de la población. Son 4 puntos porcentuales más que una encuesta tipo como es la EPA, ¿no? En cambio, en las mujeres, todos los estados de salud, independientemente del estado de salud, ha habido un aumento de la participación laboral, el 32 al 45. Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de hacer este trabajo es que en la evolución de la participación laboral de las mujeres hay un fuerte componente generacional que es difícil de controlar, ¿no? Eso explicaría que aumentan todas las tasas de actividad con independencia de cuál es su estado de salud. Es ese efecto generacional. Para que veáis, la muestra que tenemos incluiría desde mujeres que nacieron durante la Guerra Civil hasta mujeres que nacieron en la primera década de los años 60. Por tanto, es como 2 biografías radicalmente diferentes de las mujeres en España, ¿no? Que tenemos esa pequeña distorsión ligada a un efecto generacional. En ese sentido, es más relevante calcular la ratio, ¿no? Y si calculáramos la ratio tanto para los hombres como las mujeres, es que todos los datos no me los conozco de memoria, no he sido incapaz de aprendérmelos, lo que sí que veríamos es que la población, tanto en hombres como en mujeres, que declara un estado de salud malo, muy malo, en 2006 tenía una tasa de actividad un 32% inferior a la población que tenía un estado de salud bueno. Y de ese 32, el diferencial ha pasado a un 44%. Es decir, sí que podemos afirmar que ha habido un incremento de las desigualdades en la participación laboral en función de las condiciones de salud entre el año 2006 y el año 2014, ¿no? Ese 44% lo podríamos intentar contextualizar un poquito dentro del panorama europeo. Este sería cuáles son las diferencias en las proporciones estandarizadas de actividad de ese grupo, ambos sexos, en función del estado de salud, ¿no? Básicamente, donde el diferencial es más negativo para los estados de salud malos serían países como Holanda y Reino Unido, mientras que España, para todos los estados de salud, se encontraría situado en una posición intermedia. Claro, intentar explicar este gráfico es relativamente complejo, ¿no? Porque
realmente intervienen muchísimos fenómenos, ¿no? En primer lugar, cuál es la propia percepción que los individuos tienen de su salud, ¿no? Y eso puede variar entre países, puede estar mediatizado por factores culturales, puede estar incluso determinado por cuáles son las condiciones del entorno, cómo el entorno se adecua a esas posibles limitaciones. También está relacionado con las prestaciones, las transferencias que el Estado realiza, ¿no?, a la población, e incluso con la capacidad que ha tenido la población de acumular capital durante su vida laboral, de tal manera que es más fácil salir del mercado laboral cuando se deterioran las condiciones de salud, ¿no? Pero bueno, más o menos para enmarcar un poquito cuál es el contexto de España en el año 2013, ¿no? Antes de abordar los modelos multivariados, lo que hicimos fue un sencillo ejercicio de ver cuál es el efecto de variable a variable sobre la actividad, modelos bivariados. Hicimos 2006, 2014, hombres y mujeres. Os presento el de las mujeres. Básicamente, bueno, obviamente tenemos claramente delimitado cuál es el efecto de la edad sobre la participación, ¿no?, sobre la tasa de actividad, pero lo interesante en el caso de las mujeres es el fuerte efecto discriminador en relación con la actividad asociado a los niveles de educación, ¿no?, y que es básicamente lo que explica el fuerte cambio que se ha producido, el fuerte incremento que se ha producido en las tasas de actividad en torno de los 50-60 años en España, ¿no? A veces resulta sorprendente, pero las tasas de actividad de las mujeres catalanas entre 55 y 65 años son superiores a las de muchos países europeos, incluidos nórdicos. Pero estoy hablando de tasas de actividad. Otra cosa es que después puedan trabajar, ¿eh? Estamos hablando de tasas de actividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tomamos como referencia las mujeres que tienen estudios de primaria o inferiores, la odds ratio para universitarias está en 11, la odds para las de estudio secundaria está en 6. Y si os hubiera puesto el año 2006 no ha cambiado mucho, ¿eh? Realmente continúa siendo una variable muy discriminatoria, ¿no? Si lo comparáramos con el caso de los hombres, lo que veríamos es que el efecto es mucho menor y solamente se da entre aquellos que tienen los niveles educativos más bajos y los que tienen primaria o superior, ¿eh? No hay esa graduación que se observa en el caso de las mujeres. Y vemos el efecto que tienen las dos variables que hemos analizado, que es el estado de salud y el GALI, y lo que se observa, cogiendo variable a variable de manera independiente, es que ese efecto ha aumentado entre el año 2006 y el año 2014. Hay un mayor efecto de las condiciones de salud sobre el hecho de participar o no en el mercado de trabajo. Otras variables que hemos tratado, que tenemos aquí, por ejemplo, tomando como referencia a las solteras, son mujeres, las casadas y las viudas tienen una menor probabilidad de declararse activa. Si consideramos la clase social, aquí tenemos el problema de que es del sustentador principal. Cuanto más baja la clase social, menor probabilidad de declararse activa. Y si lo que vemos es, en función del tipo de hogar, tomando como referencia los unipersonales, las parejas, en este caso mujeres, que conviven con su marido, básicamente, tienen una menor tasa de actividad y mayor si es una pareja con hijos o son monoparentales. Un poco lo que podríamos esperar en relación a diferentes variables sociodemográficas y tasas de actividad. Si consideramos ya los modelos de regresión logística, ¿no? Básicamente, a ver, en las líneas que son discontinuas solamente se considera el estado de salud y la edad. En las líneas que son continuas se han introducido el resto de variables individuales y del hogar, ¿no? Esto es el año 2006, además claramente de la diferencia que hay en las tasas de actividad entre hombres y mujeres. Lo que vemos en el caso de los hombres básicamente es que el resto de variables no hace un efecto modulador sobre los niveles de participación laboral según el estado de salud, y que realmente la gran diferencia se da entre aquellos que declaran un estado de salud
malo, muy malo, eran muy pocos en la encuesta, realmente podríamos decir que es malo, y el resto de variables, ¿no? Claro, nuevamente cuando se habla de esa prolongación de la vida, de la prolongación de la edad de jubilación, voy a intentar verlo aquí, que lo veré mejor, podríamos ver más o menos cuál es la probabilidad, ¿no?, de encontrarse activo en el año 2006 a la edad 61, ¿no?, que nos puede dar una idea de realmente qué está sucediendo con las tasas de actividad en esas edades. Incluso cogiendo el mejor estado de salud, la probabilidad de declararse activo debe estar en 0,65 para el mejor estado de salud. Si miramos lo mismo para el caso de las mujeres, debemos estar en un 0,35. Es decir, nosotros podemos estar planteando, se puede estar planteando retrasar la edad de jubilación, pero si vemos la cola, ¿no?, la participación en el mercado de trabajo en edades avanzadas es casi marginal, ¿no? Otra cosa que puede resultar relevante es que el diferencial relativo entre la actividad de los estados de salud mejores y peores, si la mido sobre las edades 50, es mucho menor que si la miro en las edades previas a la jubilación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si se produce también un retraso de la jubilación, hay una penalización extra para aquellos que tienen un peor estado de salud, porque su propensión a estar en el mercado de trabajo es mucho menor que para los que tienen un estado de salud bueno o declaran un estado de salud bueno. En el caso de las mujeres, sí que hay un efecto, sobre todo en el año 2006, modulador del resto de variables. Básicamente porque realmente conforme se iban introduciendo las variables en el modelo, la que realmente tenía ese efecto, ¿no?, modulador era el nivel de instrucción, ¿no? El nivel de instrucción sí que provocaba que hubiera ese incremento en la probabilidad de declararse activa, y sobre todo lo otro que vemos es que el patrón o el modelo ya es parecido al de los hombres, es decir, la gran diferencia se produce entre el estado de salud, o los que declaran que tienen, las mujeres que declaran un mal estado de salud en relación con las otras dos, ¿no? Tenemos lo mismo para el año 2014. Básicamente, en el caso de las mujeres, el efecto modulador de las otras variables es menor. Tendríamos que analizar un poco mejor qué puede estar sucediendo, porque tampoco es un gran desfase temporal, son 6 años, pero sí que es realmente de las 20 cohortes que teníamos inicialmente han desaparecido 6, eso puede ser un cambio importante, aunque sea transversal. Y básicamente lo que es relevante es cómo las propensiones de declararse activos para los estados de salud regular y malo en los hombres son menores, y para las mujeres también se produce esta importante diferencia o desigualdad entre el estado de salud malo y los otros dos estados de salud, ¿no? Claro, hasta aquí hemos estado hablando de actividad, ¿no? La actividad en el fondo trasluce una voluntad de trabajar que puede concretarse o no, que depende básicamente de condiciones del mercado. Hemos hecho una primera aproximación, que es calcular cuáles son las probabilidades de estar ocupado en función de las condiciones de salud subjetivas. Un poco para entender este gráfico, es la probabilidad de estar ocupado para aquellos que se declaran activos, ¿de acuerdo? Que es lo que explica básicamente que las formas, si exceptuamos en el año 2006 en las mujeres, tienen esta forma de U. Básicamente, la población a partir de los 65 años que se declara activa es porque está ocupada. Si no estuviera ocupada, ya no se declararía activa, ¿no? Pero la idea básica es nuevamente ver cómo esas probabilidades de declararse, en este caso, de estar activo, se han reducido bruscamente, eso no lo podíamos imaginar, entre el año 2006 y 2014, y sobre todo cómo han aumentado las desigualdades en función de la salud autopercibida, ¿no? De cierta manera, podríamos decir que con la crisis económica ha habido una doble penalización, ¿no? Aquella población que tiene unas peores condiciones de salud tiene una menor propensión a declararse activa y además tiene una menor probabilidad de poder estar ocupada, ¿no? Es un poco esta primera aproximación, ¿no? Obviamente,
Ya os he dicho que la gran limitación que tienen o que nos enfrentamos es básicamente que estamos trabajando con datos de tipo transversal, no podemos ver los procesos o las interconexiones entre salud y población, pero sí que nos puede dar una cierta idea de qué puede suceder en el futuro de cara a la actividad, ¿no? En esta franja de edades. Obviamente, en el caso básicamente de las mujeres, continúa este recambio generacional y, por tanto, aumentarán las tasas de actividad. Las tasas de actividad de las mujeres de niveles educativos superiores en estas edades son similares a los hombres. Por tanto, aquí hay un efecto, un factor que propiciará que aumenten las tasas de actividad. La idea, existe un relativo consenso que mejorarán también las condiciones de salud de la población y, por tanto, proporcionalmente, también incidirá un aumento de las tasas de actividad, pero lo que no podemos en ese sentido es olvidar qué puede suceder con aquellos segmentos de población que tienen mala salud, que precisamente son los más necesitados, ¿no? Los que requieren de un mayor soporte, ¿no? Pues bueno, he intentado ser rápido, no me han tenido que... Muchas gracias.